A todas. Este vídeo es una breve presentación sobre la evangelización en la Edad Moderna. La actividad misional de la Iglesia Católica y de sus miembros en la fe de Jesucristo y las virtudes cristianas se manifestaron a lo largo de la Edad Moderna en distintas formas de difusión del cristianismo, como fueron la de dar a conocer la salvación, el sacrificio de Cristo y la llegada del reino de Dios. Durante esa Edad Moderna asistimos a un esfuerzo de la Iglesia por intensificar la fe y promover la práctica efectiva de la religión. En algunos territorios la difusión del cristianismo va a adoptar una continuidad que a veces será interrumpida de forma irreversible y en otras dará lugar a la perpetuación de la nueva doctrina en la región. La evangelización irá adoptando diversas formas según el territorio en el que opera. En Europa, el Renacimiento corre paralelo a acontecimientos de gran calado como fueron la ruptura de la cristiandad y también la radicalización de las controversias religiosas, así como la expansión de las iglesias cristianas, luteranas y calvinistas, la respuesta de la Iglesia Católica con el Concilio de Trento y también la acción de los príncipes por salvaguardar las distintas doctrinas religiosas que rivalizaban por ganar espacios en la Europa geográfica y espiritual. La evangelización en tierras asiáticas fue protagonizada en muchos de sus casos por la Compañía de Jesús, aunque también por dominicos, franciscanos y otras órdenes religiosas que participaron en la actividad misional. Tanto en India como en China, la evangelización va a seguir un proceso similar según el cual se orillan problemas dogmáticos para favorecer el progreso de las conversiones y la implantación de las misiones. ¿En qué consistían esas nuevas formas de evangelización? Precisamente consistían en separar lo que era el dogma cristiano de las formas culturales de la propia sociedad. Los jesuitas, por ejemplo, practicaron concesiones culturales y religiosas a los evangelizados, permitiéndoles el mantenimiento de la lengua, del vestido o de los hábitos culinarios e incluso de sus ritos de cohesión social, ya que los consideraban manifestaciones populares que estaban inspiradas en las viejas religiones o en el propio sistema de castas. Lo que algunos predicadores habían considerado hasta ese momento como algo inaceptable se convirtió, gracias a los nuevos procedimientos misionales, en expresiones tradicionales sin valor religioso. Algunas de estas prácticas generaron recelos entre las autoridades eclesiásticas y, sin embargo, otras prácticas fueron autorizadas por los pontífices. Pero en cualquier caso, estas nuevas formas de evangelización fueron objeto de denuncia por algunas órdenes religiosas, siendo calificadas de prácticas sospechosas de sincretismo. Vemos cómo la evangelización en Asia tuvo lugar condicionada por una controversia sobre la conciliación entre el dogma y la práctica católica, de un lado, y las creencias y prácticas locales, de otro. Dogma y práctica subyacen bajo la obra evangelizadora y van a dar lugar al nacimiento de distintas concepciones sobre su conciliación. Por ejemplo, la condena de los ritos malabares y de los ritos chinos fueron consecuencia de los recelos de las autoridades eclesiásticas y de los cuestionamientos que en el seno de la Iglesia se estaban produciendo alrededor de la metodología de las misiones. Por un lado, los europeizantes se declaraban fieles a una ideología más rigurosa, opuesta a la aquiescencia entre prácticas paganas y prácticas cristianas, así como estaban opuestos a toda concesión que pudiese ser entendida como una forma de sincretismo religioso. Pero por otro lado, los sinizantes separaban la práctica de la religión de aquellas conductas que reflejaban una determinada concepción cultural sin incidir en la fe, o aquellos que apoyaban la posibilidad de conciliar las exigencias del dogma con otras formas de manifestación cultural. La evangelización en el continente asiático también tuvo conocidas manifestaciones en el Japón de los Tokugawa durante la primera mitad del siglo XVII, en la que el cristianismo fue erradicado de forma violenta, con episodios de martirios y brutales represiones de poblaciones de campesinos cristianos.
En el continente africano, el caso de Etiopía destaca por ser un reino cristiano antes de la llegada de los europeos, pero también sobresalieron las labores misionales en el reino del Congo y en el reino de Monomotapa. En el caso del Congo, aunque existieron incursiones misionales a finales del siglo XVI y también principios del XVII, estas fueron debilitándose hasta que los jesuitas y los capuchinos llegaron hacia la mitad del siglo XVII y lograron devolver al Congo a la obediencia romana. No tuvieron el mismo éxito en otros territorios como fueron Angola o el reino de Loango. Pero en todo caso, la religión cristiana coexistió con la religión autóctona y sus ritos y prácticas de brujería tradicional. La evangelización en el reino suroriental de Monomotapa se desarrolló a través de diversas etapas, desde la segunda mitad del siglo XVI hasta el siglo XVIII, momento último en el que la actividad misional se paralizó y quedó reducida a un número reducido de misioneros. Las misiones que se establecieron por dominicos y la dedicación de los jesuitas afianzaron el establecimiento del cristianismo y de escuelas para las distintas etnias. Gracias y no olvide suscribirse a nuestro canal.